Ahí se supone que estoy transmitiendo. Vamos a dar un espacio para que puedan llegar personas, aunque hasta ahora no sé qué tantas personas pueden llegar. Son las 12 con 10 minutos ya, siendo domingo, más allá que haya sido un día electoral, que haya sido un día agitado en ese sentido, la gente mañana trabaja. Yo al menos pedí libre mañana. Eh, ahí está llegando gente, genial. Nowhere, Chilanismo 88. Creo que había llegado otra persona también ahí. Fantastic Passion, bienvenida también. George Momo Seiser, como siempre, muy bienvenido. Ya nos tomamos tanto ya en lo presencial y en lo virtual. Element No Fold también, bienvenido. O bienvenida. Ahí sí, perfecto. Bueno, este live es bien casual, la verdad. Yo lo hice. Ya no estoy on fire, como que ya bajé un poquito. Ya. Hoy día, bueno, no sé si algunos saben, pero hoy día, más allá de la contingencia política, del triunfo del rechazo, por un margen amplísimo, por un margen mucho más amplio de lo que incluso los pronósticos más optimistas del sector podían prever, y que de hecho fue sorprendente. Yo por lo menos me tocó ser vocal de mesa, ¿ya? Yo la verdad no me pude, o sea, no es que no me pude, tampoco hice como un intento de sacármela, me hubiese gustado que no, porque en realidad más allá de ser una detección binaria que te permite resolver algunas cosas rápido, eh, claro, yo supuse que después del almuerzo, onda 5 5 y media, iba a ser pero una avalancha de gente. Y sabéis que no fue así. El trabajo más potente de la mesa, que ahí también me tocó, bueno, es que no es como, ay, fui presidente. Me tocó ser presidente porque nadie más se ofreció, la verdad. Y claro, tuvimos la pega ahí fuerte, onda desde las 11 como hasta la 1. Ahí como bien potente, onda, ahí fue más o menos regular, pero en ese horario se concentró el tema. Y ya después del almuerzo como que fue como todo muy tranquilo. De hecho yo tenía el miedo de que la gente iba a llegar al final y como tenéis que esperar a que lleguen todos para que puedan votar, no podéis cerrar la mesa si hay fila afuera. Pero el delegado dijo que a las 18 con un minuto podía anunciar el cierre de mesa. Así que ahí tres veces había voz y cerramos la mesa, constituimos, o sea, perdón, constituimos. Hicimos el escrutinio, llegamos a las fichas, bla, 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 bla. Así que se sacó la tarea adelante y yo sin saber nada, po. Así que, de hecho, tenía una apoderada del rechazo, po. Tenía una apoderada del rechazo ahí, una señora de edad que estaba muy aguja ahí, pues, weón. Estaba es que en su rol también ahí de repente le tuve que decir también entre medio que tomara su distancia también, porque de repente como que nos sentíamos un poco ahí muy mirados, ¿cachai? Yo estaba que le decía a la señora, señora, por favor, despreocúpese, soy uno de los suyos, más allá que mi pinta no indicaba mucho eso. Pero nada, salió todo bien. De hecho, casi no tuve comunicación. Sí, tuve comunicación para llenar unas cuantas fichas. Me pidió los números, la apoderada de la prueba. Pero claro, estuvo mucho más encima ahí la apoderada del rechazo. Pero claro, llevamos bien el proceso y yo recién saliendo, como que me enteré del 40% de las mesas escrutadas y ya está esta diferencia abismal. Entonces, como que de ahí me pasé donde mi mamá, porque afortunadamente me quedaba cerca donde mi mamá. Y de ahí, bueno, pasé a... Bueno, ¿para qué voy a contar el resto? El tema es que ya estoy en casa. Así que nada, pues, contento, bien. Y nada, más allá de hablar de mi experiencia individual, que ahí podría estarle dando la lata un buen rato en torno a lo que hice, a cuando desperté, cómo llegué, qué problemas entre comillas hubo, porque ahí hubo... esa es otra wea. Sorry, voy a hablar de igual. Hubo mucho voto asistido. Mucho voto asistido. Ya yo creo que tiene que ver con parte del padrón electoral que no asiste regularmente, ya por un tema de edad o de pertinencia y que ahora por el miedo quizá a la multa lo empezaron a hacer. Ya yo tuve mucho voto asistido de personas que de hecho me dijeron derechamente, personas con demencia senil, una abuelita, que lo llevó el nieto a votar. También tocó dos casos de dos hijos que iban con sus padres, en este caso los hijos, más allá de tener la edad legal de poder sufragar, tenían claramente una especie o algo, sin tener diagnóstico en mano, de alguna especie de retraso mental o retraso cognitivo, no sé, para decir el nombre no tan ofensivamente. Y claro, como que tú pensáis y decís, a mí en mis ocasiones anteriores de ser vocal, como que nunca vi eso, po, ¿cachai? No, nunca me tocó registrar en acta votos asistidos, ¿cachai? Entonces como que, claro, igual es como un voto adicional a tu propia causa, o si una persona que no entiende los procesos políticos pues no puede tener
la capacidad de abstraer y entender ciertas cosas como en lo político. Entonces, finalmente es como que yo veía a tu abuelita como un voto más para tu causa. ¿Cachai? Yo encuentro que ahí, por diferentes tipos de cosas, debieran inhabilitar. No, no por discapacidades, digamos, motrices en ningún caso, pero sí por algún tipo de discapacidad o que no sea acreditado o algún grado de retraso mental. ¿Cachai? Yo ahí fue como, ya, tengo que hacerlo, ok. ¿Me podría ir la bola? Sí. Onda, haberle preguntado al delegado, oye, ¿está bien esto? ¿Cachai? Pero bueno, en ese entonces ya estamos tratando de sacar la pega y la verdad es que dar lugar a eso no. Voy a ir leyendo un poco las preguntas para no dar tanto la lata con el tema de mi, perdón, de mi experiencia personal y ir un poquito más a lo general, a lo que le interesa a la gente. Neurodivergentes, como dice Momo. Sí, justamente es como la forma elegante y a la vez políticamente combativa de hablar de las personas que tienen problemas de salud mental. Porque en este caso se entiende la salud mental como un tema de tu adaptación al sistema, más que el sistema sea algo que acoja. Entonces, en ese sentido, tú no tienes problemas de salud mental, o no eres un loco culiado, sino que eres neurodivergente. Element Non Phone pregunta o comenta: ¿qué se viene ahora? ¿Nuevo proceso constituyente? ¿Modificaciones al actual? Eh, Esa es una pregunta que se divide en dos aspectos. Primero el aspecto formal del papel y el otro el aspecto político fáctico. ¿Ya? El aspecto formal del papel dice, desde el Acuerdo por la Paz, de que una vez resuelto el tema de la nueva constitución y habiéndose impuesto el rechazo, se llega exactamente a foja cero en términos de que se vuelve al escenario previo al estallido y nada acá ha pasado. ¿Ya? Ese es un escenario políticamente irreal, ya más allá de que yo crea que instrumentalmente, en la práctica y también desde el marco institucional que ha dado a través del tiempo, la Constitución del 2005, es el marco normativo que nos permitiría seguir en una senda de mejorar nuestra situación, seguir creciendo. No sé si llegar al desarrollo, creo que hay varias cosas que están jugando en contra actualmente, internacionales y también desde dentro, pero yo siento que lo práctico es lo mejor. Pero eso políticamente no se sostiene en ningún caso. Y ahí es donde viene el tema de lo político fáctico. Actualmente la constitución no se sostiene políticamente y es importante entender que cualquier parche que se le ponga va a ser pan para hoy, hambre para mañana. ¿Ya? Ahí es importante entender a su vez de que cualquier parche que tú le pongas va a volver a hacer crisis esa constitución. Esa constitución, incluso tú puedes sacar una nueva constitución que sea muy parecida a esa, nunca la misma, pero quizá algo parecido, quitándole quizá el sentido de la subsidiariedad, poniendo un Estado social democrático de derecho, etcétera, ¿cachai? O no metiendo modificaciones importantes, que son una modificación importante, por cierto, pero tiene que tener el título de nueva constitución. No puede ser una reforma A, en ningún caso, ¿ya? Y ahí es un tema de imagen, es un tema de imagen y de contenido, ¿ya? Pero creo que actualmente la constitución actual no se sostiene políticamente. Más allá que el Acuerdo por la Paz diga que, y más allá que republicanos también, creo que ahí no he estado como muy metido así como en el breaking news, pero ya está manifestando el hecho de que no tienen pensado mover la aguja. Y ahí eso es un error porque se van a quedar solos. Chile Vamos, tanto anteriormente a esto, incluso los programas de tertulia política que alcancé algo a escuchar recientemente, ya está abierto a reunirse mañana mismo con el presidente para ver cuál es la hoja de ruta que se va a tomar en torno a eso. Para mí lo ideal es poder constituido, congreso, comisión de expertos y sería. Pero no sé si eso es muy digerible para las personas, para la gente que tenía un poco su esperanza puesta en esto, ¿cachai? Bueno, y ahí, más allá de que yo crea que la figura del presidente de la República va a ser articulador por ser el presidente de la República y no por ser quien es, ¿ya? Más allá que Gabriel Boric se anotó un poroto político importante en ese momento. Yo creo que Gabriel Boric es un político torpe, como persona lo encuentro a alguien torpe, para el poder que ostenta actualmente, pero sí creo que en el momento del acuerdo por la paz él fue contracorriente, fue visionario, incluso con lo que pensaba su propia coalición, en particular el PC, que después se subió por la puerta de atrás convenientemente. Y claro, se anotó el poroto con una salida política a la crisis, ya que era lo que era necesario en ese momento, porque el tema ya no daba más, los propios políticos de izquierda ya estaban empezando a tener el poto a dos manos. Entonces, en ese sentido, sí, se anotó un poroto. Pero así como considerarlo un gran estratega, un gran articulador, puta, yo creo que ahí a Boric le faltan palitos para el puente, pero en función de su cargo, su competencia como presidente de la República, claro, es quien puede llevar un poquito adelante eso, ¿ya?
Entonces, y de hecho, aquí mencionar una de las grandes mentiras que se tiraban, porque de los dos lados se tiraban cucos. Creo que los cucos del rechazo eran más corpóreos que los cucos del apruebo. En términos de que, claro, efectivamente habían otros escenarios de mucha incertidumbre y creo que gran parte no es del triunfo del apruebo, o sea, del rechazo. Eh, el triunfo del rechazo fue básicamente un auto boicot que tuvo el apruebo con su propia causa, que de hecho lo dije ahí en Instagram, estirar el elástico, jugar a la soberbia, jugar al tema, esa famosa frase de Sting, los acuerdos los vamos a poner nosotros porque nosotros ganamos, wichipirichi, ¿cachai? Todo eso, más que el acierto del rechazo, fue el auto boicot del apruebo. Entonces, desde esa perspectiva, el construir un proceso nuevo, creo que ahí la derecha efectivamente ha mostrado voluntad. Y creo que hay un elemento importante que ya implica ya la discusión, el análisis político numérico específico, ¿ya? Al, al lograr la reforma para los cuatro séptimos, ya tienes efectivamente la cantidad de parlamentarios necesarios. De hecho, incluso sacando las cuentas y sacando los números, ya sí o sí podía excluir a republicanos, ¿ya? Que a mí esto tiene que ver con cómo ordenan sus fuerzas, las fuerzas de derecha que ganaron, más allá de que la centroizquierda ahí sea el gran articulador. Ahora la derecha se tiene que poner de acuerdo de cuál va a ser la línea de acción, ¿ya? Y obviamente el republicano es más duro, pero incluso sí. Tú podéis sacar a republicano. Podéis sacar incluso al PC, aunque ahí quedáis con los números más justos. Pero podéis sacar a republicano y al PC para generar una reforma de acuerdo constitucional para una nueva constitución. Entonces, la rebaja de los quórum fue una jugada desde lo político, no sé cuánta relevancia habrá tenido en lo electoral, pero una jugada desde lo político súper relevante porque te da una factibilidad, efectivamente, valga la redundancia, pseudo redundancia, de trazar una hoja de ruta. Po. Si ya tenido los partidos, los de Chile, vamos, socialismo democrático, apruebo dignidad, los tenéis de acuerdo, incluso si el PC se pone hueón, aunque te quedan los números más justos, podéis excluirlo. Y a republicanos los podéis excluir seguro. ¿Cachai? Entonces, claro, hay que establecer una hoja de ruta y ojalá establecerla luego y por un mecanismo que incluya expertos. Porque de verdad que la irracionalidad, el voluntarismo, el pensamiento mágico en varios elementos de política pública, no solamente en términos de plata, en términos de cómo chocaban las competencias y funciones de distintos organismos, fue la tónica de la propuesta constitucional. Bueno, fue la tónica, ¿ya? Entonces, claro, respondiendo un poco a la pregunta, más allá me ha dado la vuelta larga, que mal, era necesaria. En cuanto a la pregunta de Hermes No Phone, ¿qué se viene ahora? Nuevo proceso constituyente, modificación actual. Se viene nuevo proceso constituyente. En unos cuantos meses más, en unos meses menos. Yo creo que es importante resolverlo luego. El mercado necesita certeza. Los inversionistas necesitan certeza. Los peces gordos, más allá que, ¡ay, qué asqueroso los empresarios! Ya, el sistema funciona así, chiquillo. ¿Ya? Y es importante que los inversores tengan certeza lo más pronto posible. Ya más en un escenario de recesión técnica, que el próximo semestre vamos a tener recesión técnica, ya tuviste un estancamiento en el consumo. Entonces es importante ahí que las reglas del juego estén más o menos claras. Más allá que sean más hostiles o menos hostiles a la inversión, que estén claras, ¿ya? Bienvenida Cloud Hazard, bienvenida Chris Autumn, bienvenida Neurodivergente, había dicho ahí. Habrá que tener miedo a algún nuevo estallido. ¿Sabéis qué? Yo hoy día estuve, bueno, obviamente ahí hay un clima de algarabía en el centro al menos. Sorry. Pero, ¿sabéis qué? Yo no vi así como violencia, orco, mala onda. Sí vi harto orco autoflagelado. Había un video ahí de Plaza Italia de locos diciendo, no, morimos luchando y seguimos luchando y esto no importa porque seguimos luchando. Son en gran parte, personas que basaron su identidad y su sentido de vida en el estallido, en el octubrismo. En la medida que el octubrismo muera, prácticamente el sentido de vida de algunas de esas personas radicalizadas se acaba. Y no van a renunciar a eso en ningún caso, porque es lo que prácticamente en este momento aún le da sentido a sus vidas. O sea, qué triste, desde mi perspectiva, puta, qué triste. Pero en la medida que... por eso yo vi un par de videos bien autoflagelantes en ese sentido. Entonces, qué triste, pero bueno, en fin, yo no veo un nuevo estallido. ¿Sabes qué? Yo pensaba que podía ser.
pero al ver cómo evolucionaron las cosas esta noche, incluso cuando me devolví, incluso cuando me devolvía, yo vivo en Maipú, eh, el centro Maipú, claro, yo no vi esa bola, aunque quizás es porque es domingo, no tengo idea, ¿cachai? Ahí probablemente haya una jugada política desde la izquierda de empezar a mover sus orcos, pero ahí juegan en una posición un poquito incómoda, porque si dejan mucho la cagada, interpelan un poco al concepto de la seguridad, que es un concepto crítico en el gobierno actual de Boric, ¿cachai? De hecho, yo hasta algún momento, no era último, pero hasta algún momento yo pensé que si ganaba el rechazo, iban a quemar Chile y Boris no iba a hacer nada al respecto. Pero sin embargo, fue algo bastante tranquilo. Pero fue algo también bastante tranquilo porque la victoria fue mucho más amplia de lo que cualquiera hubiese pensado. Yo pensaba, las encuestas te daban 10 puntos, más o menos. ¿Ya? Yo pensaba que se iba a resumir finalmente en el último momento en un 3%, o en diferencia de 3 puntos. Y no fue así, po, ¿cachai? Entonces, ahora, más allá de que los partidos de derecha estén mostrando efectivamente voluntad de generar un acuerdo con el presidente Boric, los partidos de derecha se van a juntar, primero entre ellos también, al menos en la mañana, para definir sus propias líneas de acción y tomando en cuenta que este escenario cambia, porque el escenario del rechazo fue muy amplio. ¿Ya? Entonces ahí tenía un mayor margen para negociar y muñequear. Más allá de que tengas voluntad efectivamente de iniciar un nuevo proceso constituyente, y esto lo he hablado con otros, tanto amigos como, comillas, opositores políticos. Esto no se trataba, el rechazar para reformar versus el apruebo para reformar. ¿Ya? En el apruebo para reformar tenías, en este caso, unos quórums que eran más agilados que los mismos 4/7, que eran como, lloraron por décadas los 2/3, por décadas, y estaban planteando exactamente lo mismo. Tienes además el veto, entre comillas, de los pueblos originarios, los temas que le atañen. Entonces tenía una constitución que aún tenía más amarres que la actual, ¿ya? O sea, más amarres que la actual hasta hace unos meses, ¿cachai? Entonces, desde esa perspectiva, efectivamente, había margen. Y hay margen para generar este nuevo acuerdo por un nuevo proceso constituyente desde bases, y a Dios gracias, más moderadas, más razonables y más responsables. Así que yo de momento creo que estaría a la guaita del escenario en las próximas 2 semanas. Si en esas 2 semanas no pasa nada significativo, no hay tanta cagada, yo diría que la posibilidad de un nuevo estallido la veo difícil. Entonces sería una carta con la cual la izquierda no podría muñequear ni negociar tanto. ¿Ya? Entonces ahí tienes el aprobar para reformar, que lo veía muy difícil porque si ya tenía el toro por la asta, si ya tuviste la oportunidad histórica y ya tenía ese poder histórico en las manos, no lo vas a soltar ni cagando. De hecho, eso lo había dicho en un live anterior, ¿ya? En cambio, el rechazar para reformar sí tenía sentido, básicamente porque más allá de lo que quieran los partidos de derecha, la derecha está presionada. ¿Ya? Hasta hace poco estaba presionada. Quizá ahora se le bajó la presión por la diferencia de la votación. No era una diferencia estrecha. Pero más allá de lo que ellos quisieran, el devenir político actual daba lugar, sí o sí, a que hubiese una nueva constitución. Entonces, no se trata, y vuelvo a decirlo porque he hablado esta hueá con varias personas, no se trata de lo que la derecha quería. Se trata del margen de acción que la derecha tenía y tiene. Y ahora puede variar un poco, pero ese es el margen. O sea, ellos podían no querer una nueva constitución, pero después del escenario de que ganan el rechazo, no les iba a quedar otra. ¿Ya? Ahora, claro, por esa diferencia de votos que nadie se esperaba, ni siquiera el mismo rechazo, pueden entrar a muñequear un poco más, a correr el cerco de lo posible, menos hacia la izquierda. Pero de que se viene, se viene. Entonces, en ese sentido, vuelvo a decir, no se trataba de lo que la derecha quisiera, se trataba del margen de acción que la derecha tenía. ¿Ya? Chep, no es victoria del rechazo, es derrota de la prueba. Ahí, Momo, imagino que hablabais acerca de lo que estaba señalando antes. Le doy un poquito más de acá. Ah, puta, qué rico. Como dice el Peruvian ahí. ¿Cómo se llama ese weón? Bueno, bienvenido a Palme Teriyaki. Vamos ahí. Bienvenido Grim Lancer. Bienvenido Trovin Gisluda. Con el Meluso presente, dudo que se genere un estallido. Es que por eso, si juegan esa carta, juegan en la ambigüedad. ¿Cachai? En este doble rol. Porque es fácil revolver el gallinero siendo oposición. Puta que es fácil. Puta que es fácil. De hecho lo hicieron y así llegaron al poder. Pero cuando está en el poder ya es un poco más complicado, sobre todo en la RB. Porque a estas personas no les importa prácticamente la crisis, violencia e inseguridad en el norte y vaya que menos en el sur.
Si quieren a cagar la RM, ahí les importa un poquito más, ¿ya? Entonces, claro, yo actualmente veo la idea de un nuevo estallido mucho más difícil, ¿ya? Bienvenida Carolina Marlene. Claro, cuando se vio en el extranjero ganar la prueba me dio algo de miedo. Es que, ¿sabéis qué? La votación en el extranjero siempre son favorables a la izquierda, en general. El tema es que la señal fue que los márgenes se estrecharon de arriba, o sea, subió en este caso el rechazo o la figura de derecha, que en este caso estaba anteriormente el tema de Kast y Boric. Entonces, si haces la equivalencia de Kast rechazo, Boric apruebo, Boric y el apruebo bajaron 10 puntos y en este caso Kast y el rechazo subieron 10. Entonces, desde esa perspectiva, ya había un indicador. Afuera iba a perder el rechazo sí o sí, pero ¿por cuánto margen? Era lo que te dio el indicador también de qué iba a pasar acá. ¿Cachai? Entonces, en ese sentido, y de hecho, yo soy contrario a que se publiquen resultados del extranjero antes de que estén nuestros propios cifras listas, weón. Me carga esa wea. Porque, claro, igual genera ahí opinión. Es como publicar encuestas, po. Y de hecho, para peor, encuesta el mismo día. ¿Cachai? Porque, claro, no va a faltar la persona que diga, puta, yo quiero votar como votan en el primer mundo. Y puta, la verdad es que yo a esta altura creo que más allá de que sea una cifra marginal, que no decide elecciones, ¿ya? Sí creo que de hecho había una idea muy disparatada, que no sé si era factible con la propuesta de nueva constitución o no, que era hacerle un distrito exclusivo al voto del extranjero. O sea, tener un representante en el Congreso de las hueones que votan afuera y que suelen votar puras hueas de las cuales ni siquiera sufren sus consecuencias, sean buenas o malas. Si yo, la verdad, el voto en el extranjero no me genera tanto ruido porque todavía es algo políticamente marginal, pero si llega a tener representación directa, o sea, disculpa, pero me opongo totalmente. Y sea para el lado que sea, pero ahora toca que efectivamente votan más hacia la izquierda. Porque de verdad que es la caricatura real de la persona que vive en países capitalistas del primer mundo y que te votan modelos probablemente fracasados y que en sus propios países que los acogieron no se usan. Y que tienen que ver muchas veces con comunidades que estuvieron marcadas por el exilio. Y tienen que ver más con una afiliación política producto de un tema histórico, más que de una elección racional y programática por ideas de izquierda. ¿Cachai? Entonces a mí me parece, la verdad es que el voto del extranjero me parece una aberración, pero una aberración soportable en la medida que se mantenga dentro de una influencia marginal, ¿ya? Que no influya significativamente. Pasto Seco, bienvenida. Guanchupé, bienvenido. Se habla mucho del fin, pero nada de los medios. O sea, es que ahora hay que ver cuáles son o sea, hay que ver cuáles son los medios, pues si de hecho en esa discusión vamos a estar ahora, creo yo, las próximas semanas. Y tienen que sacar la tarea luego. Tienen que sacar la tarea luego. La ciudadanía necesita certezas más o menos pronto, y los mercados también lo necesitan, ¿ya? De hecho, atentos, porque la proyección que se hacía inicialmente era que esto iba a favorecer el dólar en o sea, nada es mágico, tampoco la voy a bajar a 250 pesos, entre 50 y 70 pesos de manera como al tiro, más o menos en una proyección así, ¿cachai? Veamos cómo amanece mañana el dólar, cómo amanece en proyección una semana, también ahí el precio va a variar en función de lo que exprese la derecha en torno al margen de negociación, las juntas que van a tener con el presidente, ¿cachai? Pero hay que estar viendo ahí, ¿ya? Pero sí, yo ahí creo todo lo contrario, a menos que hayas escuchado una cosa precisa que te haya a comentar eso, de que se habla mucho del fin, pero nada de los medios. Ahora la discusión van a ser efectivamente los medios, que van a determinar los fines, ¿ya? Y que de hecho, ya, acojo tu comentario incluso tomándolo como parte de la línea que voy a conversar ahora. Porque, ¿cuáles son los fines? ¿En qué la vendió la convención? La convención. La convención la vendió y donde estiró el elástico fue básicamente en generar constitucionalismo de política pública de nicho. ¿A qué me refiero? Meter al arbolito, meter al animalito, meter al indígena, meter al afrodescendiente, meter a las neurodivergencias, meter a los trapitos, meter... Todo lo metiste en una constitución maximalista que de 499 artículos te pasó a 380. ¿Cierto? Ya. Entonces, te fuiste en esa bola y ignoraste o dejaste ahí, pero también metiste muchas otras cosas que dieron lugar a mucha incertidumbre. Tenía una constitución maximalista y que no metiste o reforzaste o dejaste tranquila al sector de derecha o a los sectores ciudadanos, más votados, por cierto, la iniciativa ciudadana más votada. Con mi plata no, que es el ejemplo más insigne. Pero podría haberte mandado un par de artículos que dejaran tranquilas a las personas que tenían
dudas acerca de la defensa del derecho a propiedad, pero no lo hiciste. ¿Por qué? Sospechoso. ¿Ya? Podría haberte quedado incluso sin meter, habiendo reforzado el tema de la propiedad, habiendo no metido tanto nicho, ni indigenismo, ni ecologismo, ni nada, y haberte quedado solo en la razón inicial del estallido. Que yo ahí tengo mis diferencias, pero en cuanto a política pública, programáticamente hablando, el estallido lo que pretendía en un primer comienzo era un Estado social de derecho. Los famosos derechos sociales. Si te quedáis en esa, sin meter nicho, sin meter plurinacionalidad y sin ser ambiguo respecto a la defensa del derecho a la propiedad, ganáis patinando. Pero ganáis patinando. Patinando ganáis. Pero optaron por no hacerlo, optaron por estirar el elástico, jugar al todo y nada y la vendieron, ¿ya? Entonces, hablando de los fines, probablemente esta nueva propuesta constitucional tenga sus fines, po, el Estado Social de Derecho. Probablemente me dan igual el tema de la paridad, probablemente me dan igual el tema de los escaños reservados, que a mí me parece, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo porque vulnera el principio eh, de una persona un voto. Sobre representa el indigenismo y en consecuencia la izquierda que lo instrumentaliza. Entonces hubo mucha distorsión y yo creo que eso se tiene que eliminar. Es una de las cosas en que la derecha debería ser un poco más dura al momento de negociar, eliminar todas esas tonteras, que para mí esas causas no necesariamente son tonteras, pero darles la relevancia y la sobrerepresentación en ese contexto me parece una tontera. Diputado Jaime Mulet, no sé si todavía es diputado, pero qué honor. Bienvenido. Ahí contráteme como asesor. Sea After, bienvenida. Diego Francisco, bienvenido. Eso es fácil, votar cuando ellos no viven directamente las consecuencias. De hecho, uno de los encabezados de mi Twitter habla eso. O sea, cualquier persona, de hecho me acuerdo casi literal de lo que tuiteé en esa oportunidad. Cualquier persona que vote a prueba debería estar amarrada a residir en el país por los próximos 20 años. Misma situación, o sea, misma situación si vota en este caso en el extranjero. Debe venir a vivirse lo que votó, ¿ya? Porque, claro, venir con experimento, dejar eventualmente la cagada acá y luego virar, puta, súper fácil. De hecho, más reprochado en el caso de personas que tienen los medios económicos para virar, la plata, o las redes, o los contactos para virar. A diferencia de otras personas que votan a prueba quizás legítimamente y se quedan acá pelando el ajo y sufriendo las consecuencias si el experimento efectivamente sale mal, ¿ya? Orosi Ukuro, bienvenida. Beetle Haru, bienvenido también. Oli, bienvenido Eduardo Alberto, uno de los de siempre. Aberración, dice Momo, aberración también. Eduardo Alberto, buenas noches y feliz lunes. Feliz lunes, podría haber sido feliz jueves, pero fue feliz lunes. Bienvenida Javi Paz, bienvenida Minimalistilo. Ahí un besito a Nilo. Y para que vea que dreams come true. Usted nunca tuvo esperanza y me lo dijo. Y de hecho hasta hace 2 días, hasta hace 48 horas, usted ya daba por perdido el rechazo. Y ahí está. Y ahí está, y por un margen mayor del que esperábamos. Blazera, bienvenido también. Momo dice, ja, 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 ja. Así que eso, ya. ¿Qué más les puedo comentar? He hablado básicamente de mi experiencia como vocal, muy a grosso modo y muy por encima. Y he estado repasando un poquito más o menos de lo que pienso del escenario actual en función de sus propias preguntas. No sé si alguien tendrá alguna consulta, alguna observación, algún comentario que hacer, algún tema o subtema del que quiera que hable. No lo sé. Yo por mientras voy a pegar un nuevo ahí traguito. Como comentario más visceral y extra político, debo decir que me agrada, me agradó ver el ambiente de algarabía. Era, era necesario. Siento que fue una catarsis necesaria después de mucho tiempo mordiendo el polvo. Mucho tiempo mordiendo el polvo, chiquillo. 3 años donde no se da pie con bola. Solamente, quizás, hasta por ahí, quizás el sustito que hubo ahí con la primera vuelta. ¿Ya? Pero en general, claro, electoralmente se mordió el polvo. Y creo que esto eh, viene un poco a dar ciertos aires, pero en ningún caso viene a decir, no, cambió la bruja y la wea. No, la voz de la ciudadanía dijo, esta propuesta no. No dijo que querían la anterior, ¿ya? Más allá de que formalmente volvemos a la diferencia entre
el papel y lo formal versus lo político y lo fáctico. ¿Cachai? Más allá de que en lo formal, la constitución de 2005 está, en este momento, está plenamente vigente y de hecho validada democráticamente en base al papel, vuelvo a decir. Y claro, hay que darle una vuelta y volver a un proceso que genere un consenso. ¿Ya? Porque si no, nuevamente esto va a ser crisis. Y más allá de que haya que correr el cerco más hacia la izquierda, que es lo más probable que pase, pero esta votación da lugar a que ese cerco no sea tan hacia la izquierda, se tiene que generar un nuevo documento y que diga nueva constitución, no diga reforma constitucional, porque si no, después va en 5 años más, de nuevo van a wear, ¿ya? ¿Crees que se vengan, dice Eduardo Alberto Vázquez, dice, ¿crees que se vengan marchas? Yo en lo personal creo que no van a dejar de wear. Eh, Pucha, no me siento con los elementos suficientes como para poder decir, bienvenido J. Silva Cortés. No me siento con los elementos suficientes como para decir si van a haber más marcha o no. Creo que esa es una lectura política que va a hacer el Apruebo Dignidad y el sector del Apruebo durante las próximas 2 semanas, 2 o 3 semanas. Aunque yo te diría incluso más porque viene el 18. Entonces ahí como que políticamente igual el mes está un poco muerto, ¿cachai? Entonces yo creo que algo que se va a empezar a ver bien ya en octubre, ¿ya? Aunque se viene el 11, ¿ya? Pero yo creo que mi idea, por lo menos, es que van a seguir weando, pero no a un nivel estallido. Porque, vuelvo a decir, el gobierno tiene a sus orcos, sí, pero tiene sus brazos armados. ¿Para qué vamos a negar las cosas si finalmente llegaron al poder bajo ese prisma, bajo esa lógica? Hay personas que incluso podrán encontrar tibio al gobierno, pero van a seguir siendo el brazo de choque para desestabilizar. El tema es que ahora desestabilicé el mismo gobierno que los llevó ahí. Entonces es más complicado. Si me preguntas ahora con los elementos de ahora, que yo siento que faltan elementos, yo te diría que no veo, perdón, disculpa, deja bajar un poquito. No veo que dejen de huevear, pero sí creo que a una escala mucho menor que en los tiempos más gold times del octubrismo. From Nowhere pregunta, ¿crees que la prueba lo jugó en contra que el voto fuera obligatorio? Sí, sí. De hecho, cuando se planteaban escenarios de voto obligatorio, el rechazo aumentaba su brecha. Así como en escenarios donde efectivamente las personas leían la propuesta constitucional, el rechazo también aumentaba, en este caso la brecha. Y de hecho fue cuático, porque en el momento en que se llegó al acuerdo por la paz y se estableció el tema del voto obligatorio, el octubrismo estaba pegando tanto que yo dije, puta, más encima acordaron voto obligatorio. Más encima acordaron voto obligatorio. Y en el entendido que cualquier persona que fuera obligada a votar, más iba a ganar en este caso la prueba. Pero fue cuático porque desde el momento en que se firmó el acuerdo, cómo estaba el contexto y el escenario político al momento en que se hizo efectivamente ese plebiscito salía. Fue increíble cómo era distinto el escenario. Era distinto el escenario político, era distinto el escenario social, era distinto el escenario económico, era distinto el escenario internacional. Fue una weá pero muy, muy, muy cuática. Cómo la weá finalmente le jugó en contra. ¿Ya? Y claro, esa es la otra cuestión que yo siempre digo. El timing del estallido fue tremendamente nefasto. Porque nadie sabía o nadie iba a despertar con tanto entusiasmo si supiera que al otro día se te venía pandemia y al año subsiguiente se te venía una guerra que aumentaba efectivamente las materias primas, los insumos, lo mismo alimentos, que eran efectivamente una de las cosas más pegas por la inflación. Entonces, claro, si tú llegas y le preguntas a la gente, oiga, usted, sabiendo que se viene esto en un año más y 2 años más, ¿desea estallar? ¿Desea despertar? Hubiese habido gente que probablemente tú hubiese dicho, ¿sabe qué? Quiero esperar nomás tantito para despertar un par de añitos, no al tiro. Sí, habría sido así, creo yo. Así que sí, respondiendo a la pregunta, ¿creo la prueba lo jugó en contra del voto fuera obligatorio? Sí, de hecho creo que lo jugó en contra. Y de hecho, mucha gente mayor, que en este caso, claro, bueno, no sé si antes se excusaban, pero simplemente no iban y no tenían cita o no lo citaban. Ahora, claro, tuvieron este miedo. Y de hecho también, bueno, no sé cómo habrán votado en cuanto a tendencia las personas de voto asistido. Ahí es interesante. Yo creo que probablemente el CERVEL quizá haga algún análisis posterior de eso. Porque de verdad yo en procesos pasados que a mí me han tenido calzado un buen tiempo como vocal de mesa, eh, claro, yo nunca me había tocado así como ver tanto voto asistido. De hecho, creo que marqué, creo que eran 7 u 8 en acta. Y una paja porque tenéis que escribir eh,
el, la persona a la cual se asiste. Tienes que escribir el nombre completo, el root, y tienes que escribir también el nombre completo y el root del asistidor. De hecho, yo pude asistir a una pura persona, porque se supone que puedes asistir, si no eres familiar ascendente o descendente, puedes asistir solamente a una persona. En este caso fui el único de la mesa que asistió a una señora, ¿cachai? Pero... Y la señora dicho ese vaso votó a prueba, pero ya, bueno, será. Ya, Mike Pintranch, bienvenida. Jordan Bruna, Mishu Toro, bienvenido. Cami Cebu, también bienvenida. Estamos acá hablando, bueno, ya se ha hablado casi todo en realidad. Pero de ese, primero mi experiencia un poco como vocal, que en realidad he sido vocal ya varias veces. ¿Qué onda con el escenario de algarabía que ha habido? Que parte de él lo pude ahí vivenciar y ver. Y qué escenarios políticos se vienen para el futuro. Déjeme verla ahora porque... A ver. Sí, hora 47. Sí, debemos llevar. Sí, debemos llevar como una media, poquito más de media hora de live. Así que, bienvenida, Fuyu-bajo. Estamos acá comentando temas políticos para variar. Mi experiencia como vocal, cómo veo yo el porvenir político, cómo vienen las negociaciones, qué fue lo que llevó al rechazo a ganar por sobre la prueba, etc. Así que eso, escucho o leo más bien sus preguntas o comentarios. Me han enviado efectivamente a llevar más o menos un monólogo interactivo con ustedes. Podría estar hablando weá harto rato, pero no tiene sentido si no es muy en concordancia con lo que ustedes van preguntando, van comentando. Nara FL1, bienvenida. Te imagino que es niña, no sé. Puta, qué rico, Y estamos aquí con camiseta chilena, vos. Ad hoc. Ad hoc, ad hoc. No estaba con esa, en todo caso yo no fui a votar con esta camiseta. Fui a votar con una camiseta negra que no me acuerdo qué decía. Quizás si está apoderada el rechazo me hubiese visto con la camiseta chilena, quizás hubiese dicho, ah, ya, es de los nuestros. No, no voy a estar ahí tan aguja. Pero no sé, no sé. Pero de hecho cuando ya estaba en el local, como que me pegué el palo de cómo sea esta cuestión, de que podría haber venido con la camiseta, o me la puse ya llegando a casa ya. Vieja escuela, bienvenido. Vengo a disfrutar, qué rico. Sí, es rico. O sea, es que, ¿sabes qué? Yo ahora, yo creo que mañana quizás, como tengo libre, mañana quizás me ponga ahí en redes sociales a generar bola, quizás, no sé. Pero como que ahora, más que burlarme de los demás, como que me he dedicado a piola, a disfrutar la felicidad, a saborear el triunfo. A disfrutar el triunfo más que burlarse. Aunque de repente siento que es más rico burlarse que disfrutar el triunfo, pero como que en este sentido, como que yo al menos como que la he hecho por ese lado. Mañana quizás sea el día de burlarse. Pero burlarse en buenas, y finalmente igual después tenemos que conversar, arreglarnos a nivel de partidos políticos, a nivel de civiles. Esa es la otra wea. Eh, Hay ciertas relaciones, que esto venía antes en realidad, que van a ser difíciles de recomponer, weón. Eh, y siento que esas relaciones se van a recomponer recién cuando ya haya una propuesta de texto y ya hayamos cerrado el tema. Y es fome igual, porque se han arruinado almuerzos, se han arruinado relaciones familiares, relaciones de amigos. Y es fome porque también igual son cabrones, weón. ¿Y yo por qué digo que son cabrones? Porque llamamos a la convivencia mientras estemos ganando. Pero cuando perdemos, como que igual no nos gusta mucho la convivencia, po. Y eso ha sido tónica del otro sector, en parte también, porque en los últimos 3 años se han acostumbrado a solo ganar elecciones, po, ¿ya? Y ahí yo creo que hay un tema de recomponer relaciones, porque al final del día, y esta cuestión yo lo digo trascendiendo también mis propias preferencias políticas, los políticos, que son parte de una élite, tanto de derecha como de izquierda, van a los mismos lugares, frecuentan los mismos lugares, van a los mismos colegios, tienen inversiones incluso en alguna la misma empresa, tienen APBs algunos de izquierda, de hecho, jeje. Entonces, claro, al final del día, algunos de ellos no pelean tanto como parecen querer demostrar, pero las relaciones entre nosotros terminan deterioradas. Y eso es, la verdad es que a veces es bien triste, ¿eh? Así que bueno, eso. Ahí me estaban hay que tomarse las cosas. Ah, hay un comentario ahí largo. De hecho, perdón.
Ya, My Pink Rush. Dice se me borró lo que te escribía. Hace tiempo que no te veía. Si bien siempre fuimos de visiones opuestas, porque iba por el apruebo, jaja, pero sí tienes razón en los últimos puntos. Muchas gracias. Se valora la capacidad de reconocer ahí algunos puntos, digamos, positivos en la contra. ¿Ya? Perdón. Ahí dice Eduardo Alberto Vázquez. Solo un comentario, pero me hizo sentir bastante feliz del resultado, no por rechazar un cambio, sino por cerrarle la boca a la gente soberbia. Si piensas diferente, eras facho, etcétera. Sí, po, es que el concepto del rechazo ciudadano iba un poco por ese lado, ¿cachai? El 22% de la elección de ese 22, el 22 versus 28, o sea, perdón, el 22 versus 78, perdón, claro, fue un poco eso, fue una minoría del apruebo, o sea, perdón, del rechazo, era un núcleo. Yo voté rechazo en el plebiscito de entrada, de hecho, y a mucha honra. Pero claro, ahora esta diferencia en ningún caso es un triunfo de la derecha. O sea, no es un triunfo atribuible a las fuerzas de derecha, aunque la derecha se puede beneficiar de ello. Pero en este caso el tema fue transversal, y fue transversal no porque las ideas de derecha tuvieran cierto revival en la gente, aunque sí, las ideas de derecha vinculadas a seguridad y orden sí están teniendo un revival, y eso es peligroso como lo dije la vez anterior, ya porque la misma izquierda puede criar un Bukele, o un Gaspar Riga, que es una versión más ridícula, por cierto. Pero no respondió a eso, pues, sino respondió al tema de las vendidas de la izquierda, a las vendidas de los constituyentes, y a una centroizquierda que habiendo sido vilipendiada, ninguneada, escupida, arrastrada, seguía ahí sin ponerse los pantalones. Amarillos por Chile, tú dirías sí, amarillo indefinido. Amarillos por Chile fueron los únicos hueones de centroizquierda que se pusieron los pantalones y dejaron de poner la otra mejilla. Si aquí se ninguneó, pero tremendamente. A mí el discurso de los 30 años, discúlpame, pero me lo paso por buena parte, weón. Fueron los años más prósperos de la historia de Chile. Un crecimiento económico sostenible, incluso con superávit estructural. O sea, para hablar en chileno, teníamos más lucas de las que gastábamos. Teníamos un chanchito ahí que nos permitía echar mano a momentos de crisis. Chanchito que bien puta que se usó en tiempos de pandemia. Y de manera irresponsable incluso con los IFE universales. Entonces, disculpa, pero creo que la centroizquierda no tuvo pantalones para defender su propio legado. Fueron muy cobardes, weón. Y bien por amarillos por Chile. Y que ayudaron a la causa. Y bueno, de verdad que hay que pararse y aplaudirlos. Porque fueron los que tuvieron en algún momento bien crudo, tuvieron bolas para decir, ¿sabéis qué? Lo que se hizo no fue tan malo. Y desde esta vereda nosotros no estamos dispuestos a apoyar este delirio. Hay que tomarse las cosas con humor, dice Mishu Toru. Sí, me imagino que por alguna de las cosas que habíamos dicho antes. From Nowhere dice, igual difícil conversar, si el lado contrario sigue roteándonos y tratando de ignorante. Y que creo que esto marca igual un punto de inflexión. O sea, si tení 7 comunas, si mal no recuerdo, las únicas comunas de la RM donde efectivamente ganó la PRO, entre ellas mi querido Maipú. De hecho, en mi mesa, de hecho tengo la cifra exacta. 363 votos escrutados. Sí, de los cuales 195 fueron de la prueba, 165 el rechazo, 5 votos nulos y 3 votos blancos. Me acuerdo exactamente. Entonces, claro, es que Maipú siempre ha sido una comuna, desde la vuelta a la democracia, Maipú siempre ha sido una comuna más de centro izquierda, ¿cachai? Hubo un gran historial de gobiernos de C en la administración local, pero pero eso, creo que más allá, yendo a la pregunta, o sea, al comentario de From Nowhere, creo que ahora, más que ser difícil conversar, creo que la pelota está un poco. Ellos van a tener que venir para acá, po. Si la pelota está un poco acá, ¿cachai? Que no es lo mismo decir, los grandes acuerdos lo ponemos nosotros, como el ahueonado Stingo. Y perdón decir así, pero ahueonado. O sea, disculpa, pero Loncón en menor medida. Lincolnado sí. Baradit, Stingo, Baza. O sea, tenía ahí los más insignes. Constituyentes que quedaron con cara de payaso, con cara de payaso y a Dios gracias. O sea, no pueden ejercer nuevamente cargos públicos, no me acuerdo por cuánto periodo, pero quedaron de payasos, po. Por estirar el elástico. Atria también, por estirar el elástico, po. Quedaron de payasos, son unos payasos. Tú tenés que verlo con el Tony, reírte de ellos, por los hueones.
A ellos en particular, yo no estoy negando la capacidad de lograr acuerdos efectivamente con sectores de centro izquierda, socialismo democrático, incluso pro dignidad, pero ellos en particular se mandaron los shows. Se mandaron los shows y el día de hoy, bienvenido sea que queden como payasos. Sorry, pero bienvenido sea que queden como payasos. Ya. Yo quería pruebo, pero aquí estamos viendo la contraparte ganadora. Sí, o sea, es que cada persona tenía sus razones para votar a prueba, cada persona tenía sus razones para votar el rechazo, y puta, ya dentro de lo que cae, algunas válidas, algunas menos no válidas, pero así fue la elección, pues. Yo creo que la elección ahí se perdió en las regiones, chiquillos. Sí, las predicciones iniciales del rechazo era perder la RM, pero perderla por poquito. Para que el tema estuviera centrado en las regiones. Que las regiones puta que las ha tenido votar este gobierno. Y puta que las trata mal, más allá que en lo verbal se reivindica el tema de las regiones por sobre el centralismo. Esa constitución, la propuesta, hubiese dejado amarrar las regiones. Amarrar las regiones a merced del centralismo progre. En fin. Mi pinch, o sea, no, ahí Michu Toru había dicho yo quiero apruebo, quería apruebo, pero aquí estamos viendo la contraparte ganadora. Y Mike Pink Trash dice, respondiendo al chiquillo más arriba, yo vi más soberbios en el rechazo. Mucha gente que ni siquiera lo leyó, entonces la verdad no sé. Chuta, es que ahí, puta, es que cada bando va a haber soberbia en la contra, pero es que yo creo que quizás la soberbia empezó cuando las encuestas ya empezaron a favorecer a. Ya, de hecho, perdón. Cuando habían 10 puntos de diferencia, yo nunca me emborraché de la encuesta. Yo las encuestas me llegaron a hacer creer que ganábamos, pero siempre y siempre por un margen no superior a los 3 puntos. Ya, eso me provocaron las encuestas. No un tema de, oh, ganamos, la hicimos, muéranse, no sé. No, pero la soberbia usualmente viene aparejada con una racha electoral potente o una acumulación de poder en un sector muy concentrada, ya que fue lo que pasó en la convención. ¿Ya? Está este 78-22, está esta elección de convencionales donde independientes, que en realidad independiente era una palabra en clave para decir personas de izquierda sin afiliación de partido, ¿ya? Eh, fue abismal, po. Fue abismal. Si por algo Stingo dijo, más allá que sido una frase desafortunada y que lo retrataba de cuerpo entero como el pseudo dictatorial que es, decir los grandes acuerdos los vamos a poner nosotros. Claramente podían ponerlo ellos, po. La izquierda fue, o sea, la derecha en algunos momentos fue meramente decorativa, en muchos momentos. Y era porque tenían el poder, y eso te genera soberbia. Ahora yo creo que la soberbia habrá que ver si habrá soberbia en esta derecha. Ahí quizá uno podría acusar soberbia de momento. Pero claro, yo creo ahí que el concepto de soberbia puede haberle pesado un poco a la derecha en las últimas semanas. Cierto aire triunfalista que yo nunca me la compré del todo. Y de hecho, para mí este margen de diferencia es una grata sorpresa. Pero claro, creo que en los últimos 3 años la soberbia estaba más en cara de la derecha. Pero se entiende que finalmente uno siempre en el bando contrario ve más características malas que en el suyo propio. Bienvenido, Bruno. Qué bueno verlo ahí. Hemos conversado cuando estaba ahí ya cerrando mesa, viendo algunos temas de los votos ahí, conversamos un poquito. Y qué bueno. El tema es que, eso, no alcanzamos a tirar el tarot para esta elección. Si mal no recuerdo. No sé si tiramos algo, pero cuando no estaba todavía la elección a las puertas, ¿ya? Un gran amigo ahí, Brunín. Así que eso. No sé si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta. Déjame ver cuánto llevamos porque creo que empezamos a las 12:10. Off. Son las 1 de la mañana. Ya. Creo que es momento de, más allá de que yo haya terminado aquí el vestible que tenía y hayamos comentado muy a la ligera varias cosas. Nada, pues, yo al menos, yo creo que voy a seguir viendo ahí un par de cosas, me va a acostar tardecito, creo que me puedo dar ese gustito, mañana pedí libre en el trabajo, así que mañana puedo dormir hasta tarde, rico, rico, rico. Y nada, pues, desearle un buen día mañana en sus labores de estudio o de trabajo o de lo que sea, ya, que estén muy bien. Se vienen cositas, en lo político se vienen hartas cositas, se viene harta conversación, acuerdos, no sé si cocina, que hay gente que le repudia un poco la cocina, pero la cocina a veces es necesaria en las democracias representativas. Pero nada, pues eso, seguimos en contacto. Yo creo que voy a subir esto al perfil de YouTube. Síganme en YouTube, tengo creo que tengo 1 o 2 videos subidos, pero voy a subir el anterior y este, espero que dentro del día de mañana, para dejar ahí registros.
Mismo nombre que el user de este Instagram, Sabine Kevs. Me pueden seguir ahí. Y eso, muy buenas noches, besito a todos. Chao, chao.